Hola, mi nombre es Santiago Soto, alumno de la Escuela Normal. En esta ocasión me encuentro con el profesor Gringo Gallardo para realizar la entrevista sobre la historia de Chepes. ¿Y usted, profe, a qué más se dedica aparte de profesor de historia? Trabajo en la parte de administración pública, más precisamente salud pública, en el hospital Luis Pasteur, donde hago tareas administrativas y trabajo ya hace más de 30 años. Es mucho. Sí. Bueno, la primera pregunta que tengo yo es la fecha de fundación de Chepes. ¿Cuándo fue? Mirá, ahí la realidad debe ser muy difícil hacer una fecha precisa, ya que no se cuenta con documentación que pruebe en realidad cuándo fue. Lo que sí hay sobre la polémica, en realidad, ¿viste? La polémica que acerca de que Chepes viejo o el Chepes nuevo. Por lo tanto, se estableció, fíjate que Mariela, mi esposa, debe estar mejor que yo porque ella ha escrito un libro, pero en un momento, digamos, se decretó, se estableció desde las autoridades municipales el 30 de septiembre como el Día de Chepes. Sí. Pero desconozco yo cuál es la fundamentación documental para esa fecha. Ahí está la postura, digamos, hasta hace poco, digamos, la postura de que Chepes empieza a crecer y nace como ciudad, la llegada del ferrocarril. Incluso también hay cierta controversia porque hay algunos que plantean con la llegada los trabajos, primeros trabajos que se hacen acá, y hay otros que plantean cuando pasa el tren, cuando se finaliza la obra, que había, digamos, un lapso de tiempo también en ese sentido en cuanto a la fecha exacta. La otra postura, que es la que propusieron en un momento y que tuvo mucha eco y bueno, se cambió el origen de Chepes, el Chepes viejo, que es Villa Chepes, con la fundación de alguna manera de Chepes en ese lugar, y ahí hay una diferencia bastante en cuanto a la cantidad de años. Claro, hay una idea de que se funda por ferrocarril y por Villa Chepes. O sea, hay distintas posturas. Exacto, hay dos posturas. La segunda postura, que es la que plantea que Chepes inicia su vida como ciudad en Chepes Viejo, es reciente, digamos, porque es más, yo en un momento estaba en contra de la postura de la chica, porque yo fui testigo cuando ellas estaban haciendo el libro, fue en mi casa, en algunos momentos se reunieron en casa, porque Mariela era una de las autoras del libro. Yo planteaba que no, en realidad Chepes es una cosa, Chepes es una cosa y Chepes es otra cosa. Pero bueno, uno con el pasar de los años, a medida que va leyendo, a medida que uno se interioriza de muchas otras cosas, les di la razón y para mí Chepes es el inicio es allá, porque no solo hay un montón, yo tengo varias posturas al respecto, pero una de las más importantes es que en la Argentina hubo varios Chepes viejos y Chepes nuevos, como Patica viejo, Patica nuevo, especialmente ahí en Santiago del Estero. En Santiago del Estero sucedieron muchos casos como el de Chepes. Y las ciudades, digamos, los nuevos emplazamientos de las ciudades tienen como fecha, digamos, de inicio de su vida en el antiguo emplazamiento. Porque en definitiva el espacio geográfico no es un condicionante importante, no es determinante en la vida de las personas y de los pueblos. Lo que sí es importante es la cultura, son las tradiciones, la idiosincrasia de la gente de Chepes es la misma que estaba allá, que la que estaba acá, solamente un desplazamiento. Claro. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias que hay entre Chepes y Villa Chepes? Geográfica, simplemente porque la mayor parte de la gente que vivía en Villa Chepes se traslada a 8 kilómetros a este nuevo emplazamiento y se traslada a las instituciones. Lo que queda ahí es la escuela. Eso sí. Pero la gran mayoría de la gente se viene acá. Es como que, supongo, yo hago siempre conversando con los profes, yo hacía este razonamiento. Suponte vos que un momento acá se nos acaba el agua, el pozo se acaba.
y tengamos que ir a otro lugar, de acá a 8 kilómetros para el sur, donde se descubrió suponte vos, una fuente de agua que nos puede albergar nosotros. Y decide el municipio trasladamos, nos vamos, se va a la municipalidad, se registro civil, nos vamos todos, se van todos y de paso se hacen casas y el pueblo chepe se va. Y acá no queda poca gente. ¿Es otro chepe o es el mismo chepe? Es la misma gente. El tema del espacio geográfico no es, y otro de las fundamentaciones que yo hago es respecto a un montón digamos, no muchos, pero bueno, supongo que te doy un ejemplo, los judíos y los gitanos, por darte un ejemplo. Los judíos y los gitanos son naciones, ¿no? Es distinto, el que es un pueblo-nación, pero bueno, ellos están desparramados por el mundo, y los gitanos son gitanos, vivan en Alemania, en África, en América Latina, son gitanos, se desplazan por todo el mundo y la cuestión geográfica es secundaria. Lo mismo pasa con los judíos. O sea, hay una cultura, hay una religión y hay una lengua que comparten, que es lo que les hace importante. Y el espacio geográfico pasa a un segundo plano. Claro. Sí, se cambia el espacio geográfico nomás. Nada más, pero digamos, la gente es lo importante. Porque si no haríamos, qué sé yo, la historia de los espacios geográficos, no la historia de la gente. Claro. ¿Y cuáles serían los primeros habitantes que hubo? Se desplazaron de Villa acá. Yo en cuanto a apellidos y nombres no desconozco, no sé si habrá un censo de eso. Lo que pasa es que en esa época lamentablemente no había registro. No, o sea, a diferencia de hoy hay mucho más, digamos, documentos, no solo papel, sino documentos digitales que van para poder que los historiadores del futuro hagan una historia mucho más precisa. Pero la gente, en realidad, la gente que vino fueron aquellos que trabajaron en el ferrocarril, eran obreros, eran empleados públicos, que vieron que este emprendimiento, digamos, nacional de un ferrocarril les daba la posibilidad de mejorar su estilo y nivel de vida. Por eso se trasladaron. Yo en cuanto a específicamente, digamos, a nombre y apellido, no tengo esa información. Sí, porque hablando con el profesor José Mercado, él me comentaba un poco sobre los apellidos de la gente, ¿no? Y que habían hecho una investigación con el profe Omar Rodríguez. Sí, ellos tienen la postura de que la historia de Chepe es distinta. Claro. Ellos creen que este es un nuevo emplazamiento, es una nueva ciudad y que aquella es otra. Yo no comparto su posición, pero sí lo entiendo. Además, es que enriquece el debate también. Han llegado. Tengo entendido que han hecho un análisis de las tumbas que hay en el cementerio de Chapudíes para un poco fundamental de que no todos se vinieron para acá y que hubo una gente que quedó allá en Chapudíes. ¿Y cuáles serían las costumbres más destacadas de aquí de la ciudad? Y mira, yo sí hay algo que se le debe a Chepe un poco estudiar, investigar y crear historias culturales. Hay digamos, las obras, en el caso de la señora Esmeralda, como en el caso de Mariela y su compañera, su relato, el rescate histórico que hacen es institucional, muy político. Entonces falta un poco, que yo creo que alguien lo debe tomar, la historia social política, social económica y la cultural. En ese sentido, me parece que hay un montón de cosas que se pueden hacer y apelando al relato oral, antes de que mucha gente que en estos momentos está viva y que ha vivido parte de ese proceso, debería contarnos cómo era, o sea, desde cómo se vestían, qué comían, por ejemplo, cuál era la dieta alimentaria en esa época, cuáles eran las formas de festejar, el ocio, la religión, cómo se vivía la religión antes, cómo se la vive actualmente, porque si bien es cierto, tenemos preponderantemente la religión católica como la más aceptada por todos los chepeños, pero digamos, últimamente ha habido una proliferación de cultos protestantes, especialmente de sectas, que ha generado, digamos, otros credos, otros fieles de otras religiones. Pero la religión parece que es muy importante, cómo
la misma situación de que en Chepes Viejo, por ejemplo, se venera y se veneraba en su época a la Virgen Inmaculada Concepción. Cuando el pueblo se traslada acá, por una decisión, fíjate vos, familiar, de la familia más poderosa de Chepes, que eran los Mantines, se pone como patrono de la ciudad a San Juan Bautista, cuando en realidad, vos viste, al día de hoy, la Santa, la Virgen, la Inmaculada Concepción, la que más devotos tiene. Otra de las cosas que a mí me parece importante es cómo la gente se ganaba la vida, ¿no? Como desde esa época, porque había, antes de llegar el ferrocarril, la gente vivía lo mismo, o sea, tenían su campito, tenían sus cabras, sus vaquitas, sembraban en la época que eran convenientes y cosechaban maíz, zapallo, bueno, y había formas y métodos de conservación que a mí tuve la posibilidad de que mi mamá me contaban cómo conservaban, por ejemplo, la carne, cómo hacían, por ejemplo, la disecación de los melones, de la sandía, de los zapallos, para utilizarlos en el invierno. En cuanto a eso, viste, a las costumbres de culinaria, es muy importante para mí rescatar el tema del ocio, o sea, cómo se celebraban las fiestas, ¿no? Claro. Que realmente eran, las fiestas que estaban relacionadas con la religión, pero las fiestas privadas, el cumpleaños, el casamiento, tenían otra manera, otra forma, y eran prácticas y sentidos distintos a los que hay actualmente. En ese sentido, me parece que hay una deuda pendiente con nuestra ciudad y poder rescatar todas esas cosas. Claro, no hay mucha investigación. No. Sí, porque cuando he hecho las preguntas a los otros profesores también me he dado cuenta que falta muchas cosas por descubrir, que hay mucha riqueza con el pueblo, que todavía no... Sí, fíjate vos que es muy interesante. Yo no tengo tiempo y además carezco de métodos de investigación para hacer ese trabajo, pero ojalá los chicos nuevos Claro. o sea, se pongan pilas ya con el trabajo así. Que se despierte algo ahí. Ujú. Bueno, la última pregunta que tengo es qué podría mencionar del Museo de los Caudillos, el nuevo museo. Si el contenido temático que hay ahí representa bien lo que de toda esta zona. Yo tuve la suerte de visitarlo últimamente después de las refacciones que hicieron y me sorprendió digamos, la estética, los métodos de conservación. Sí, me resulta que es un poco insuficiente, digamos, la cantidad de vestigios de nuestra cultura ahí en Chepes Viejo, y que es necesario de que se rescate, porque yo sé de gente, familias que tienen ánforas, perdón, no ánforas, sino vasijas funerarias, tienen flechitas de piedra, tiene una colección de ese tipo de objetos que debería rescatarlo y para llevar al museo, porque hay un montón, digamos, de vestigios culturales del pasado que están desperdigados por casas particulares, y su repositorio, digamos, ideal y natural es el Museo de Chepes Viejo. Me pareció muy linda la reflexión, muy interesante estéticamente, como yo te decía, pero hay una insuficiencia de vestigios. San Malanzán, no sé si has ido a Malanzán, ¿conoces? Sí, claro. El Museo de Malanzán tiene muchísimas más cosas para ver. Me parece que les faltan, y para eso, para rellenarlo, habría que hacer una política de rescate de ese tipo de cosas. Bueno, muchas gracias, profe, por su tiempo y le mando un saludo también al profe Carlos Aguirre. Bueno, Carlito, también la otra vez nos juntamos en La Rioja en el Congreso, la Feria de Cultura, y tengo pendiente que compré el libro, el primer libro que escribí sobre la historia del ferrocarril en San Solano, me parece. Sí. Y bueno, un saludo para Carlitos y lo felicito porque a este tipo de cosas hacen que los chicos jóvenes se interesen un poco por su pasado, y que no sea una materia más y que nos sirva para que nos replanteemos el presente, especialmente. Así que un saludo para Carlitos también.